Cordial saludo, apreciados estudiantes, de parte del profesorado del curso Inteligencia Comercial. Queremos traerles a ustedes un video corto en el que explicamos de manera sencilla cómo realizar el método de pasillo del cliente. Vale, pues para utilizar el método de pasillo del cliente, lo primero que tenemos que hacer es definir esos momentos o contactos que se encuentran en el pasillo. Es decir, todo el pasillo por donde tiene que pasar el cliente y cuáles son esos contactos que él tiene con la empresa, que en este caso los llamaremos momentos de verdad, ¿vale? Tenemos que definir esos momentos de verdad. Por ejemplo, los momentos de verdad cuando el cliente encuentra un anuncio de publicidad, cuando el cliente llega a la fachada de la empresa, cuando el cliente es recibido por la persona de seguridad en la puerta, cuando el cliente es atendido por una persona de servicio al cliente, cuando el cliente usa el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el servicio pre y postventa está incluido en esos momentos de verdad que queremos medir, ¿listo? Para mejorar la satisfacción del cliente, obviamente. Pues bien, para hacerlo, no solamente nos vamos a quedar, digamos que en el tipo de estructura de encuesta actual, que es medir la satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, califique de 1 a 10, ¿qué le pareció a usted el café en la oficina? Por dar un ejemplo. Sino que ahora también vamos a agregar una pregunta par, que es una pregunta de expectativa. Esa pregunta de expectativa nos permite comparar la expectativa del cliente, valga la redundancia, versus la satisfacción real obtenida. Pero para ello, primero tenemos que definir una característica que vamos a medir en ese par de preguntas. Y esa característica obviamente depende del momento de verdad. Si por ejemplo yo acabo de llegar a la fachada de una empresa, listo, ese es el momento de verdad, la característica podría ser la llamatividad, ¿sí? ¿Qué tan llamativa es esa fachada? ¿Vale? Si por ejemplo yo estoy esperando a que me atiendan porque estoy poniendo una queja en, no sé, en una empresa de telefonía, pues la característica podría ser la rapidez en la atención. Sí, tenemos que definir esa característica que vamos a medir en el par de preguntas que vamos a hacer. Sigamos entonces con el ejemplo de la fachada. Supongamos que yo voy a utilizar el momento de verdad de que el cliente llega a la fachada de la empresa, ¿vale? Yo tengo que hacer primero una pregunta de expectativa, ¿vale? Y luego una pregunta de satisfacción. Estas dos preguntas obviamente las hago al final, pero me van a servir mucho. Empecemos por la de expectativa. Supongamos entonces que mi característica es la llamatividad y el momento de verdad es la fachada o la llegada del cliente a la fachada. En ese caso, la pregunta o un tipo de pregunta que se le podría hacer al cliente es ¿qué tan importante es para usted la llamatividad de una fachada al momento de llegar a una empresa que no conoce? Por ejemplo, esa podría ser una pregunta. Ya el cliente puede responder, supongamos que el cliente responda que le parece un 8, es decir, que para él es muy importante, pues de 1 a 10 es 8, es muy importante que la fachada sea llamativa cuando llega a una empresa nueva, ¿vale? No nos vamos a quedar ahí, vamos a pasar a hacerle otra pregunta que es la pregunta par, en este caso es la pregunta sobre la satisfacción real. Como el cliente ya vino a nuestra empresa, pues aparte de preguntarle qué tan importante es la llamatividad de una fachada de una empresa X, también podemos preguntarle qué tan llamativa es nuestra fachada, ¿vale? Para poder comparar, si él responde, por ejemplo, que nuestra fachada del edificio es de llamatividad 6, pues entonces eso quiere decir que nuestra llamatividad de fachada no es lo suficientemente buena como él esperaba que fuera, ¿vale? Si yo reúno todas las respuestas de todas las personas, pues yo al final voy a poder saber precisamente, comparando los resultados, si yo debo mejorar o si yo debo mantener la calidad. ¿Listo? Si por ejemplo las personas dicen que para ellos es muy importante la rapidez en el servicio en el momento de colocar una queja, que es un 10, y que nuestra rapidez está en un 2, pues entonces ¿qué pasa? Que tenemos que mejorar muchísimo, ¿vale? Entonces, esto nos permite ir haciéndonos a la idea de cuáles son las expectativas del mercado y cómo las estamos cumpliendo. Listo, de esa manera nuestras estrategias tienen un fondo mucho más completo y obviamente eso nos ayuda a que propendan a ser más efectivas y que le traigan más dinero a la empresa, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues obviamente podemos ser inteligentes comercialmente hablando,
utilizando un estudio, una investigación de servicio al cliente que se llama método de pasillo del cliente, ¿vale? Para más información, obviamente tenemos el lobby, tenemos también el Excel, en donde están explicados paso a paso los puntos que tenemos que realizar para poder hacer este método de pasillo del cliente. Si tienen más dudas, inquietudes, por favor ponerse en contacto con su tutor. Cordial saludo y que tengan buen día.